la mayoría de ustedes que están escuchando ya hemos hablado del tema que nos toca exponer el día de hoy. Así que voy a compartir mi pantalla. Como ustedes saben, en la clase que hacemos cada semana con ustedes se han desarrollado los mismos temas. Así que lo que vamos a hacer es una recopilación, un resumen de lo que hemos hecho y de repente algunas cosas nuevas vamos a incidir, ¿no? Lo que ya se ha tocado, vamos a reforzar y algunas cosas nuevas vamos a hablar. Entonces, los temas que me tocan a mí desarrollar, me he encargado que hable sobre el síndrome de déficit sensitivo, síndrome cerebeloso y vestibular. Muy bien, ya lo dijimos, los trastornos sensitivos son una causa muy frecuente de consulta médica. Los pacientes que acuden a la consulta muchas veces, como presentaré alguna estadística sobre algo más específico, muchas veces no se reconocen los síntomas de déficit sensitivo. O sea, los pacientes cuando acuden a la consulta refiriendo parestesia o refiriendo alodinia o refiriendo hiperalgesia, son tomados como pacientes ansiosos o no se presta la debida importancia y esto puede conllevar a problemas muy graves para su salud, ¿no? del paciente. Entonces, hay que saber reconocerlos y hay que saber darles la debida importancia. Y también tengo que decirles que debido a que la causa más frecuente de que un paciente acuda por trastorno de la sensibilidad va a ser una neuropatía. Ya entrando en el tema, vamos a hablar de neuropatía probablemente diabética. Y como ustedes entenderán que los nervios, hay nervios sensitivos y motores, y que la enfermedad, la diabetes, que cursa con hiperglicemia y que hay algunas otras teorías sobre la causa de daño del sistema nervioso periférico, este daño no se da solamente a nivel de las fibras sensitivas, sino también de las fibras motoras. El otro gran ejemplo que les doy siempre es la polineuropatía aguda flácida, como el Guillain-Barré, y al igual que la neuropatía diabética o neuropatía alcohólica o cualquier otra neuropatía que curse con trastorno sensitivo, casi siempre se va a acompañar de trastorno motor, porque la noxa, el agente que causa el daño, no va a ser tan específico de dañar solamente la fibra sensitiva, ¿no? Lo que sucede es que en las enfermedades hay como estadios de evolución. En un estadio de evolución puede ser que el paciente primen los síntomas sensitivos, pero si la enfermedad avanza como la mayoría de ellas y no se va a controlar, el paciente de todas maneras seguramente va a manifestar síndromes motores. Esto también ya les había dicho, la clasificación de la sensibilidad superficial, tacto, dolor y temperatura. Y la profunda o propioceptiva, dolor de presión profundo, posición y movimiento pasivo, que se llama propiocepción, y la vibración. Interesante que cuando se trata de un daño del sistema nervioso periférico, se afecta tanto la superficial heteroceptiva o superficial y la profunda, a diferentes grados, pero se afectan ambos. En cambio, cuando tienen un síndrome medular, una afectación medular, normalmente hay diferenciación. Puede afectarse solamente la superficial o solamente la profunda y, mucho más frecuente aún,
se afecta la superficial de un lado del cuerpo y la profunda de otro lado del cuerpo, ¿no? Que son los síndromes que vamos a explicar a continuación. Esta es una gráfica que ya la he presentado varias veces sobre cómo es el comportamiento del sistema nervioso, de la sensibilidad, cómo viaja la sensibilidad. Y la sensibilidad, les había dicho que acá no ha salido bien reportado, pero en rojo tienen ustedes la sensibilidad del dolor, temperatura y tacto superficial. Estas fibras que ingresan a través del nervio espinal, obviamente, se dividen en la raíz posterior, este es el ganglio geniculado, ingresan a la médula y atraviesan el centro del médula y se localizan en la parte anterolateral, formando parte del famoso haz espinotalámico. Y esto es lo interesante, las fibras del dolor, temperatura y tacto superficial son decusadas. Sin embargo, en verde, la sensación de la propiocepción, la sensibilidad discriminativa, ¿no? La palestesia, ingresan a la médula y van a formar parte de las columnas posteriores, sin decusar la médula. De esta manera, tienen los síndromes, por ejemplo, el síndrome de Bronce-Quart, un síndrome de Bronce-Quart, que es una lesión de la médula de un lado, por ejemplo, un tumor que compromete la médula del lado derecho, supongamos, para efectos de la explicación que este lado es el lado derecho de la médula. Si tienes un tumor acá, se va a comprometer el lado contralateral de la sensibilidad táctil, dolorosa y térmica. Y el mismo lado de la lesión, el paciente puede tener alteración de la palestesia y la propiocepción. Además, obviamente, por acá, por esta zona más o menos discurre el haz piramidal y va a haber compresión de las fibras motores y el paciente va a tener por debajo de la lesión un déficit motor de primera motoneurona. Y eso es el síndrome de Bronce-Quart, ¿no es cierto? Esa es la explicación. Las manifestaciones de los trastornos de sensibilidad pueden ser positivas o negativas. Las positivas se encuentran generalmente predominando en enfermedades como las polineuropatías y las negativas se encuentran predominando en trastornos medulares o de bloqueo del sistema nervioso periférico. Entonces, los síntomas sensitivos, positivos más frecuentes y de interés, tienen la disestesia, sensación desagradable o molestia evocada por el tacto, termodisestesia, percepción invertida de calor y frío, parestesia, esto es muy frecuente, sensaciones heteroceptivas espontáneas no dolorosas que ocurren sin estimulación, usualmente se describen como sensación de alfileres, agujas, hormigueo, sensaciones quemantes o eléctricas, ¿no? Hiperestesia, exageración de la sensibilidad a diversos estímulos y se usa con respecto a la sensación cutánea táctil. Hiperalgesia, termohiperestesia, hiperpatía, alodinia. Ustedes tienen ahí la definición. Yo esto ya se los he explicado en las clases, como lo digo. Igual tienen ahí los síntomas negativos, anestesia, pérdida completa de todas las formas de sensibilidad, hipoestesia, reducción de la misma, analgesia, pérdida de la sensibilidad al dolor, hipoalgesia, reducción a la misma, termoanestesia, pérdida completa de la sensibilidad térmica, termohipoestesia, reducción de la sensibilidad térmica. Tenemos también la apalestesia, pérdida de la sensibilidad a la vibración, avarestesia, pérdida del sentido de la presión o peso, abatiestesia, pérdida del sentido de las actitudes sedentarias, es decir, el paciente no reconoce, con los ojos cerrados, no reconoce dónde están ubicadas sus extremidades. Estereoanestesia, pérdida de la sensación propioceptiva y táctil. Estereognosia, incapacidad para reconocer mediante la palpación objetos conocidos. Autotopognosia, incapacidad para reconocer las partes de su propio cuerpo. Cuando una
Un paciente debe ser examinado en la parte del sistema neurológico, especialmente la parte de la sensibilidad táctil y térmica y del dolor. Se debe garantizar ciertas condiciones, ¿no? El paciente tiene que tener una atención adecuada. Recuerden que el paciente tiene que estar con los ojos cerrados o vendados. Puedes decir que cierra los ojos o le puedes vendar los ojos si crees que es mejor para el examen. Tienes que explicarle qué procedimiento le vas a hacer para que no esté asustado, no esté angustiado. Y luego de tener ciertas condiciones de ausencia de sonido, de silencio, de tranquilidad por parte del paciente, entonces sí se debe empezar a hacer un examen. Como ustedes están ya seguramente tomando en cuenta, a veces es difícil garantizar esta situación de tranquilidad, ¿no? Por la situación actual y por todo lo que la saturación de los servicios de salud. Yo les contaba a ustedes mismos cuando estaban rotando que nosotros tenemos nos miden en la atención médica, nos dan minutos para hacer todo, actualmente en salud está estandarizado. ¿Cuánto te debes demorar en un paciente? ¿Cuánto puedes demorar? Probablemente es promedio, ¿no es cierto? Hay un paciente que te puede demorar más, otro paciente que te puede demorar menos, ¿no? Pero está estandarizado. Por ejemplo, una visita médica en el hospital Yanaguara debe demorar 12 minutos. En 12 minutos yo tengo que evaluar a mi paciente, examinarlo, preguntarle, hacerle algún procedimiento, hacerle una curación. Está mal, ¿de acuerdo? Está mal porque es demasiado poco tiempo, como ustedes comprenderán. Hacer la receta, hacer la historia clínica, hacer la evolución. Y tienes 12 minutos por paciente también en consulta. Y no puede ser igual, porque la consulta son pacientes generalmente de menos complejidad. Y la hospitalización son pacientes más complejos, pero así está la estandarización. Entonces, bajo ese concepto, si te dan un tiempo determinado para ver un paciente, va a ser difícil de hacer todo este examen, ¿no? Agarrar una mechita de algodón, agarrar una sustancia que sea puntiaguda, decirle al paciente que cierre los ojos, empezar a ejercer contacto desde la parte distal de los dedos, del pie, seguir por el tobillo, el paciente que está recostado, tiene que estar desvestido. Fíjense todo el tiempo que puede demorar. El paciente tiene que ir respondiendo si siente que le pincha o le toca. También puede decirse ciertas variaciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la diapositiva ven un examinador utilizando una turundita para ver la sensibilidad del brazo. Entonces, ¿cuánto puede tomar un examen neurológico? Yo creo que 1 hora por lo mínimo, ¿no? Entonces, no es congruente los tiempos que te dan con la evaluación. Por esa razón ocurre mucho déficit en la atención médica. Bueno, no es la única razón, ¿no? Es una de las razones. Porque si tú te vas a poner a examinar el tacto, el dolor, luego vas a llegar tu tubito con agua fría y caliente, vas a examinar la piel, igual, ¿no? Entonces, es todo una situación que hace a veces difícil hacer un examen como debe de ser, como debe de ser. Entonces, a veces ahí nos hacemos nosotros valer sobre la ayuda del interno, ¿no? Que ahora no hay, pero en el tiempo normal había un interno que tú le decías, ¿sabes qué? Este paciente hay que examinarlo. ¿Y qué pasaba? Que el interno tampoco lo hacía, ¿no? Excusándose en múltiples motivos, no lo hacía, ¿no? Entonces, porque no alcanza el tiempo, etcétera. Pero lo cierto es que muy pocos pacientes son valorados y deberían ser valorados. Ahora, cuando tienes un problema, hay que tratar de salvar el problema utilizando alguna estrategia. No se debe dejar de examinar, por ejemplo, a un paciente diabético, dice, las guías recomiendan. Un paciente que tiene diabetes al diagnóstico y al menos cada año se debe hacer un examen neurológico. De esta manera que estamos hablando. Utilizar también un diapasón, ¿no? Para valorar la sensibilidad, la palestesia, ¿no? Porque algunos pacientes diabéticos van a tener solamente hipopalestesia y va a ser la primera manifestación de neuropatía. La propiocepción también habría que evaluar, ¿no? De la manera que dice ahí, ¿no? La prueba de Romberg. La capacidad de reproducir una extremidad de manera voluntaria, la capacidad de dirigir movimientos y de control visual,
como la maniobra de dedo-nariz o índice-nariz, la capacidad de reconocer la posición pasiva que se ha colocado en una extremidad. Son diferentes maniobras que uno evalúa de esa manera la propiocepción. La sensibilidad discriminativa también se debe determinar. La estereognosia, que es la capacidad para percibir y reconocer un objeto familiar, se le coloca un objeto en la mano del paciente para que con los ojos cerrados pueda determinar qué objeto es. Tiene que ser un objeto conocido. La grafestesia consiste en la indicación de números, figuras geométricas, ¿no? Entonces tú le puedes escribir con la punta de un lapicero, obviamente sin la punta, que pueda ser retráctil la punta y escribir en un cuadrado, ¿no? Y que pueda determinar si estás dibujando un cuadrado. La discriminación de 2 puntos, ¿no? También es importante considerar en el examen neurológico sensitivo. Obviamente este examen neurológico hay que hacerlo en pacientes que tienen algún trastorno. Si va un paciente, si estamos hablando que hay dificultades con el tiempo, con la logística, no se pretenda que todo paciente tenga que tener un examen neurológico de este tipo. Por ejemplo, un paciente que va a operarse de la vesícula, imposible, ¿no? O sea, sería descabellado a cierto punto, porque él va ya solamente es para que el cirujano entre y le opere la vesícula. Pero en pacientes que en pacientes que tienen un trastorno neurológico, que van a la consulta, o en pacientes diabéticos mismos que estamos hablando, tendrían que hacerse, ¿no? Entonces habría que seleccionar a aquellos pacientes que sí tienen que, y no debiera, sí debieran tener este examen y no debiera faltarles, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco ahora de la mononeuropatía, que es el compromiso de un solo nervio espinal, que evoluciona con debilidad muscular amiotrófica y flácida, pérdida de la sensibilidad, síntomas sensitivos irritativos, trastornos autonómicos limitados a la zona de inervación correspondiente. La principal mononeuropatía es el atrapamiento del nervio mediano, que se llama el síndrome del carpo. Les he reiterado que aproximadamente la prevalencia de esta enfermedad es el 5% de la población en general. Entonces, hay un gran número de pacientes que cursan con esta patología, ahora mucho más probablemente por el uso de computadoras. A veces se dice que el uso del ratón, que no es adecuado, que no es ergonómico, puede condicionar este tipo de neuropatía, ¿no? Y es tan frecuente que todos ustedes deben estar familiarizados con los síntomas y con los signos que se deben aplicar para hacer la evaluación clínica, ¿no? Entonces el paciente generalmente presenta parestesias de la mitad radial de la palma de la mano y los 3 primeros dedos. Y puede tener dolor en la muñeca, y el examen neurológico puede haber pérdida sensitiva objetiva de la cara palmar de los 3 primeros dedos y puede debilidad a la oposición del pulgar. Y hay 2 signos que hay que buscar, el signo de Tinel y el signo de Falling. Acá tienen el signo de Tinel donde se percute la zona de la muñeca, la zona del flexor común, y lo que va a originar es parestesias en la cara palmar del paciente, ¿no? La prueba de Falling es durante 1 minuto se hace la flexión de la muñeca en 90 grados y después de 1 minuto suele aparecer parestesias en la zona del territorio del nervio mediano que se ha descrito. Entonces, si es tan frecuente, ustedes deberían estar familiarizados con reconocer y tratar un túnel carpiano, ¿no? El tratamiento del túnel carpiano básicamente es antiinflamatorios, corticoides sistémicos vía oral, corticoides en infiltración, y puede terminar en una cirugía que es una descompresión del nervio, una cirugía que lo practica el traumatólogo, ¿no? A este punto ustedes tienen que también saber que si tienen alguna duda diagnóstica, el estudio de elección para el túnel carpiano es una electromiografía más velocidad de conducción nerviosa. Y cuando estén ante un paciente con túnel carpiano, siempre pregúntense si hay una condición asociada, que puede ser diabetes mellitus o puede ser hipotiroidismo, entre otras. Aquí
es una descripción de otros nervios espinales afectados, el radial, el cubital, el peroneo, el tibial y el ciático, cada uno también con su característica sintomatología y con su signología que también se tiene que empezar a buscar, ¿ya no? Por ejemplo, el ciático es la flexión del miembro inferior extendido buscando el signo de la sigue, que es la aparición del dolor en la zona posterior de la pierna cuando se eleva normalmente 35, 45 o un poco más de grados, ¿no? Es una de las pruebas utilizadas, ¿no? Y así va a haber seguramente cada nervio espinal puede tener una maniobra para provocar el dolor y de esta manera llegar al diagnóstico más preciso, en forma más precisa. Pero el gran grupo de pacientes que van a acudir a la consulta por trastornos sensitivos, a pesar de que el túnel carpiano, les he dicho que es el 5% de la población, no va a ser el túnel carpiano, van a ser pacientes con polineuropatía. Y de los pacientes que van con polineuropatía, como dice ahí, es una lesión generalizada de los nervios periféricos y evoluciona con dolor, disestesias, parestesias, hiperalgesia. Hay trastorno sensitivo relativamente simétrico, con predominio distal en las extremidades, con patrón en guantes y en medias. El déficit involucra todas las sensibilidades sensitivas. Puede predominar la afectación de una modalidad, sentido de la vibración. Por ejemplo, en el paciente diabético tendríamos de todas maneras que examinar la presencia de la apalestesia, ¿no? Con el diapasón. Y la parestesia son mucho más intensas que en las mononeuropatías. ¿Cuáles son digamos, las causas más frecuentes de neuropatía? De lejos, la neuropatía diabética. Por eso yo en las clases, cuando he hecho prácticas con muchos de ustedes, lo que he hablado en la primera clase es de neuropatía diabética, y no solamente eso, les he hablado de diabetes, no recordándole algunos aspectos importantes en cuanto al diagnóstico, la clasificación, el tratamiento, que les decía que esto a veces puede tomarse como que no tiene que ver, pero sí tiene mucho que ver, porque si ustedes no saben por qué se produce la neuropatía diabética y cuál es el tratamiento, o no saben detectar, entonces hay consecuencias para el paciente, ¿no? Y con lo que se ve en la práctica es que existen consecuencias. Las consecuencias son que los pacientes que no se detectan las neuropatías a tiempo, muchas veces terminan hospitalizados por una enfermedad mucho más compleja, mucho más, con mayor movilidad, con mayor mortalidad y con mayor secuela, como son el pie diabético. Entonces, aquí hay esta es una revisión interesante, donde he sacado la siguiente información. Es la complicación, la neuropatía diabética, es la complicación más común y problemática de la diabetes mellitus, que conduce a mayor morbilidad y mortalidad, y da como resultado una enorme carga económica para el cuidado de diabetes. La forma más común de neuropatía en los países desarrollados del mundo representa más hospitalizaciones que las otras complicaciones de diabetes combinadas y es responsable del 50 al 75% de las amputaciones no traumáticas. Es la complicación más común y problemática de diabetes que conduce a mayor movilidad y mortalidad. Esto ya lo he repetido, no sé por qué. Pero bueno, interesante esa información, ¿no? De los pacientes que terminan amputándose una extremidad, generalmente un pie, el 75% o casi el 75% son producidos por diabetes y por neuropatía diabética. La neuropatía diabética es el conjunto de síndromes clínicos que afectan a distintas regiones del sistema nervioso, individualmente o combinado. O sea, puede haber varios tipos de presentación de neuropatía diabética. Puede estar en silencio y pasar desapercibido mientras ejerce su acción. O puede presentarse con síntomas y signos clínicos que, aunque inespecíficos e insidiosos, con progresión lenta, también limitan a los observados en muchas otras enfermedades. Es decir, los pacientes que tienen síntomas de déficit sensitivo, lo más seguro es que sea neuropatía diabética, pero no existe una prueba que determine al 100% ello. Entonces,
puede ser que un paciente diabético tenga una polineuropatía por Guillain-Barré y ustedes estén echando la culpa a la diabetes mellitus. Puede ser. Entonces, el diagnóstico de la neuropatía diabética es por exclusión. Entonces, siempre que un paciente va a la consulta y tenga síntomas, sospechen que es neuropatía diabética. Pero también hay que pensar en otras patologías. Por ejemplo, ya les había dicho también en mi clase de las clases prácticas, los pacientes que toman metformina hacen deficiencia de vitamina B12 y el paciente que toma metformina es diabético, generalmente, ¿no? Aunque ahora todo el mundo toma metformina por bajar de peso, por otros motivos, pero normalmente el que debe tomar metformina es un paciente diabético, que ha tomado años metformina. Si hace neuropatía, yo podría pensar que es neuropatía por diabetes, pero tengo que pensar y descartar otras causas de neuropatía. En este caso, si hay antecedente de ingesta de neuropatía. Y aún mayor si el paciente tiene anemia, y aún mayor si tiene anemia macrocítica, seguramente tendré que hacer dosaje de vitamina B12 y probablemente nuestro paciente tenga neuropatía por deficiencia de vitamina B12. La neuropatía se diagnostica, por tanto, por exclusión, desafortunadamente ambos. Dice, los endocrinólogos y no endocrinólogos no están capacitados para reconocer la afección. Incluso cuando la neuropatía diabética es sintomática, menos de un tercio de los médicos reconocen la causa de los síntomas que aqueja el paciente. Un tercio de los pacientes, mira lo que dice la bibliografía, solo un tercio de los pacientes sintomáticos son detectados. Esta información obviamente no es de acá del Perú, ¿no? Yo podría decirte, no tengo evidencia por decirte que acá la quinta parte de los pacientes detectados, ¿no? Por todos los problemas que hemos comentado al comienzo, ¿no? El tiempo y la estandarización y el trabajo que tienes que hacer y las recetas y todo eso. Entonces, si bien es cierto, si estamos diciendo que solamente la tercera parte de los pacientes en Estados Unidos son diagnosticados con neuropatía diabética, entonces dos terceras partes que no son diagnosticadas. Entonces, por tanto, la prevalencia es muy variable. Ustedes pueden encontrar prevalencia de diabetes que va del 10 al 90%, dependiendo de qué criterios son utilizados para definir la neuropatía. Si utilizas un paciente, si tú vas a Yanaguara, sacas 100 pacientes de Yanaguara y les haces electromiografía, probablemente vas a encontrar 90% de prevalencia de neuropatía diabética. Si tú vas a Yanaguara, sacas 100 historias sin evaluar los pacientes, seguramente vas a encontrar menos del 10% de neuropatía. Entonces, la neuropatía diabética, la prevalencia es alta seguramente, es muy alta. Pero cuando encuentren en algún estudio o un reporte, seguramente es porque no está diagnosticado. Cuando encuentren un valor muy bajo, está diagnosticado. Está infradiagnosticada por todas las cosas que hemos hablado. Las complicaciones neurológicas se presentan en diabetes tipo 1 y tipo 2. Y también se puede presentar en las otras formas de diabetes. Ya hemos hablado de clasificación de diabetes mellitus, no lo voy a reiterar. La principal morbilidad asociada a la neuropatía diabética es la ulceración del pie, el pie diabético, el precursor de la gangrena y pérdida de extremidades. La neuropatía aumenta el riesgo de amputación 1.7 veces, 12 veces si hay deformidad. Entonces yo les preguntaba en las clases, decía, ¿qué pasa con la neuropatía diabética? ¿Qué sucede con la neuropatía diabética? ¿Qué pasa si no detecto una neuropatía diabética y no la trato? Las consecuencias están ahí. Más información. Estamos casi reiterando, ¿no? Una amputación en Estados Unidos cada 30 segundos. 96.000 amputaciones. 75 de ellos se pueden prevenir. 75% de las amputaciones se pueden prevenir. Entonces estamos hablando del impacto. Lo que quiero es justamente que en estas diapositivas ustedes logren entender que existe una consecuencia de que un médico o una persona que tiene que ver con la atención de pacientes no preste atención a los síntomas del paciente o no examine adecuadamente al paciente. La neuropatía diabética tiene un tremendo impacto en la calidad de vida de los pacientes. Predominantemente puede causar debilidad, ataxia y falta de coordinación, lo que predispone a caídas y fracturas también. Además que la neuropatía autonómica
puede causar una tasa de mortalidad del 25 al 50% entre 5 a 10 años, ¿no? Decíamos que la neuropatía autonómica que causa compromiso cardíaco se asocia a arritmia cardíaca, se asocia a hipotensión ortostática y aumenta la mortalidad. Y decíamos, nosotros les preguntamos, ¿de qué fallecen los pacientes con diabetes? De enfermedades cardiovasculares. Y la neuropatía autonómica aumenta la mortalidad 25 a 50% entre 5 a 10 años. La neuropatía diabética, en este caso la neuropatía diabética periférica, se ha definido recientemente como una polioneuropatía sensitivo-motora simétrica dependiente de la longitud atribuible a alteraciones metabólicas y microvasculares como resultado de la exposición crónica a hiperglicemia y otras variables de riesgo cardiovascular. El inicio es insidioso y sin tratamiento el curso es crónico y progresivo. La pérdida de la sensación mediada por fibras pequeñas da como resultado la pérdida del calor, del dolor y la percepción, mientras que el deterioro de las fibras grandes da como resultado pérdida del tacto y la vibración y la percepción a la vibración. La participación de las fibras sensoriales también da como resultados de síntomas positivos, como ya los que hemos descrito, que son hiperalgesia, parestesia, disestesia, ¿no? Entonces, fíjense que también aquí habla sobre que hay fibras delgadas y fibras un poco más gruesas. Esto tiene que ver con una clasificación de la neuropatía que vamos más adelante. El 50% de los pacientes neuropáticos pueden ser asintomáticos. Y, bueno, esto ya hemos hablado de que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, la neuropatía viabética. Estamos bien. Vamos acá al punto. Hay varias clasificaciones de neuropatía diabética. Yo he buscado un artículo, que es el que les presenté al inicio cuando empecé a hablar del tema, y esto me parece interesante, ¿no? La clasifican en lo siguiente: mononeuropatía, síndrome de atrapamiento y la neuropatía simétrica distal. La mononeuropatía es de inicio súbito, se afecta a raíces nerviosas simples, pero puede ser en ocasiones múltiples. Los nervios involucrados es el tercer par. Yo les había presentado un paciente con neuropatía con par y tercer par, el sexto par, el séptimo par, el ulnar, el mediano, el peroneo. Y normalmente se resuelve espontáneamente. La distribución de la pérdida de la sensibilidad es por el área que inerva esta raíz. En cambio, el síndrome de atrapamiento es gradual, normalmente es un solo nervio el que es expuesto, y el más frecuente es el mediano. Entonces, el síndrome del túnel carpiano se relaciona a diabetes mellitus. Puede ser progresiva y los síntomas se reservan a la zona donde inerva esta raíz o este nervio. En cambio, la neuropatía simétrica gradual, normalmente distal, el patrón es distal, como se llama, polineuropatía se llama, es mixto en relación a que puede haber daño autonómico, sensitivo, motor. Y es progresiva y es clásicamente en guantes, la sensación de los síntomas es en guantes, en medias o en medias sin guantes, ¿no? Lo que decía. Y aquí para explicar, ¿no?, cómo es la polineuropatía sensitiva distal simétrica. Se caracteriza por dos tipos, una de grandes fibras y una de pequeñas fibras. La diferencia en que la de grandes fibras predominan los problemas de la vibración y puede haber disminución de la fuerza y de los reflejos osteotendinosos. En cambio, la de pequeña fibra predominan los síntomas sensitivos, los trastornos de sensibilidad sobre el trastorno motor. Hay una situación rara, es la neuropatía proximal motora, ¿no? Proximal motora, que es muy rara, ¿no? Hay que considerarla, pero es muy rara encontrar una de este tipo de variante en el paciente diabético. Tienen que saber que existe, pero así como tienen que saber que existe, tienen que saber que es muy rara. Y tienen las neuropatías agudas, mononeuropatías agudas,
la más frecuente es la del tercer paracraneal, y las neuropatías por atrapamiento, que básicamente se refiere al nervio mediano con el famoso síndrome del túnel carpiano. Hablaremos un poco de Guillain-Barré para decirles que es la causa más común de parálisis flácida aguda. Cuando les decía, por ejemplo, que un paciente con diabetes mellitus que presentaba trastornos sensitivos tenían que buscar y examinar, pues, ahora les digo lo siguiente: si tienes un paciente con una enfermedad aguda caracterizada por parestesias y trastornos motores, tienes que pensar en Guillain-Barré con todas sus variantes, que también ya hemos hablado. Aquí está un diagrama con las variantes, la clásica sensitiva motor, hay una solamente motora, hay una paraparética. Aquí les presento las frecuencias, ¿no? La forma clásica va del 30 al 85%, ¿no? Rápidamente progresiva, simétrica. Hay signos sensitivos, ausencia del reflejo o reducción en el reflejo tendinoso. Y el nadir se alcanza dentro de las 2 semanas. O sea, significa que la mayoría de los pacientes con Guillain-Barré a las 2 semanas alcanzan su pico máximo de enfermedad. Después de ello ya no tienen que presentar síntomas. Si el paciente sigue avanzando la enfermedad más allá de 2 semanas, probablemente ya no se trate de un Guillain-Barré, ¿no? Y acá tienen las otras variantes: la variante puramente motor, paraparético, cráneo-faríngeo, parestesias con parálisis facial bilateral. Yo he visto esto, ¿ya? Parálisis facial bilateral, he visto Miller-Fisher, he visto un caso de faríngeo cérvico braquial, y obviamente muchos casos de la clásica sensitivo motor, ¿no? Que es una variante que es la más frecuente de todas. Aquí solamente inciden lo siguiente, ¿no? Características requeridas para el diagnóstico: tiene que ser una enfermedad bilateral, progresiva, que con debilidad de las manos y piernas, y que inicialmente solo puede involucrar a las piernas. Ausencia o disminución de los reflejos tendinosos, que son importantes para el diagnóstico. Y que hay otras características que son fuertemente sugerentes de la enfermedad. La enfermedad progresiva, una fase progresiva de al menos días hasta 4 semanas, pero usualmente menos de 2 semanas. O sea, hasta 4 semanas es lo máximo que se puede esperar. Pero la mayoría de los pacientes en 2 semanas va a alcanzar su nadir, como ya hemos dicho ya. Hay una relativa asimetría entre los síntomas y signos. Hay relativamente unos síntomas sensitivos y signos sensitivos. Ahí puede haber compromiso del nervio, especialmente hay parálisis facial bilateral. Hay disfunción autonómica. Puede haber dolor radicular o dolor en la zona lumbar. Incremento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, y en la electromiografía va a haber una neuropatía motora con características sensitivo-motoras, ¿no? Que usualmente es de tipo desmielinizante. ¿Y qué cosa no te hace pensar en el diagnóstico? Cuando encuentras aumento de los leucocitos o polimorfonucleares en el líquido cefalorraquídeo, no debe haber. Cuando hay asimetría marcada, cuando hay disfunción vesical, cuando hay disfunción respiratoria limitada a los músculos que intervienen en la respiración, cuando hay síntomas sensitivos solamente limitados, cuando hay fiebre, cuando la enfermedad alcanza su máxima enfermedad antes de las 24 horas, cuando hay hiperreflexia, cuando hay respuestas de extensión plantar, cuando hay dolor abdominal, cuando la enfermedad es lentamente progresiva sin involucrar el sistema respiratorio, cuando la enfermedad continúa progresando después de 4 semanas de iniciar los síntomas, etc. Entonces tienen ustedes características que son importantes para el diagnóstico y aquellas que son importantes para descartar el diagnóstico. Entonces, la poliomielitis inflamatoria crónica es una enfermedad crónica más común. O sea,
yo les decía, y les digo, el Guillain-Barré es una forma aguda. ¿Qué pasa si encuentro un paciente con estas características de Guillain-Barré, pero que pasó las 4 semanas? Probablemente estés ante un paciente con polineuropatía de disminución crónica inflamatoria. Y les decía que muchos de ustedes no conocen, pero es una forma crónica de Guillain-Barré prácticamente, por varias razones. Y les decía, primero, ¿es de tipo inflamatorio? Es de tipo inflamatorio. ¿Se ha demostrado que hay anticuerpos circulantes? Sí, se ha demostrado que hay anticuerpos circulantes. ¿Es disminizante? La más frecuente es disminizante. ¿Hay variantes? Sí, igual que en Guillain-Barré hay variantes. Hay variantes sensitivas, hay variantes motoras, hay variantes con compromiso de paredes craneales, también. Hay compromiso con ataxia, también hay, también. Ya. En el diagnóstico, ¿hay elevación de proteínas en el líquido celular? También, igual que en Guillain-Barré. Entonces, comparten muchas características entre el Guillain-Barré y la polineuropatía de disminución crónica inflamatoria. ¿Cuál es la incidencia de Guillain-Barré? 1 a 2 casos por 100.000. ¿Cuál es la prevalencia de la polineuropatía de disminución crónica inflamatoria? 9 casos por 100.000. Entonces, ¿existe polineuropatía inflamatoria crónica? Sí existe, es muy frecuente, es más frecuente que el Guillain-Barré. ¿Se conoce esta enfermedad? No se la conoce. ¿Por qué razón? No sé, tal vez porque no es tan aguda, los pacientes no son captados, tal vez porque no se le ha dado mucha importancia. Para terminar, ya voy a avanzar porque en aras del tiempo ya me faltan pocos minutos. Solamente quiero dejar algunas cosas de otro tema porque me he extendido en esta parte. El cerebelo, ¿no? Los principales síntomas de un síndrome cerebroso tienes el vértigo, ¿ya? Que son de característica central, que vamos a ver a continuación. Tienes hipotonía muscular, que generalmente la hipotonía es del lado de la lesión. Si el daño afectado del hemisferio, se afecta el hemisferio cerebeloso del lado derecho, hay hipotonía muscular en el lado derecho. Para buscar hipotonía muscular se utiliza la prueba de pasividad de André Thomas, pero el más utilizado es la prueba de resistencia de Stewart Holmes, ¿no? Que ya creo que todos saben ya, se opone la fuerza a la flexión del brazo al antebrazo del paciente, luego se le suelta bruscamente y el paciente que tiene hipotonía se golpea el hombro. También existe dismetría, que se utiliza la prueba índice nariz para ello, ahí tienen la prueba índice nariz. También hay ataxia, el paciente también se conoce la ataxia como disinergia, se describe la gran asinergia cuando el paciente no puede caminar porque al caminar flexiona mucho el muslo y luego la pierna queda rezagada y no puede caminar. Adococinesia es la prueba para que el paciente no pueda hacer movimientos repetitivos. La prueba de las marionetas es utilizada para esto, esta es la prueba de marionetas. Aquí Holmes, que estudió esto, lo hizo como el paciente que tenía del lado derecho, la lesión en el lado izquierdo, perdón, presentaba este patrón cuando le aplicaba la maniobra de marionetas. ¿Ves? Este patrón normal que se ven ustedes arriba. El resumen en un paciente con cuadro clínico síndrome neurológico es hacerle repetir una oración para ver si hay disartria. Hay que hacer la prueba del índice nariz para ver si hay dismetría, para ver la descomposición de movimiento, para ver si hay temblor. Hay que hacer la prueba de dedo a dedo o índice a índice para ver si hay temblor, para ver si hay movimientos alternos rápidos. Hay que hacer la prueba de la cocinesia, el fenómeno de rebote, la prueba de Stewart Holmes, que ya les he dicho ya también. Hay que ver movimientos de miembros inferiores, prueba de talón rodilla para ver la descomposición de movimiento, temblor cinético o dismetría. Hay que ver movimiento del tronco, calidad de asiento, cómo se siente el paciente, mayor balanceo de tronco. Para tono muscular hay que ver pruebas de estiramiento pasivo de articulaciones, la prueba de Stewart Holmes. La articulación de rodilla, hay que buscar si hay movimiento pendular. Hay que ver la postura y la marcha, de posición en pie natural, pies juntos, ataxia de postura, titubeo, lateropulsión, capacidad de la marcha regular, marcha taxi, marcha en tandem. Hay que ver la escritura para ver si tiene escritura estándar o una escritura irregular. Estas son el resumen, la valoración que tienen que hacer para hacer un paciente, para hacer el diagnóstico. El diagnóstico del síndrome cerebroso es clínico. Y hay, en general, 3, pero vamos a decir 2 por ahora. El síndrome cerebroso medio, vermiano, que es bilateral,
trastornos estáticos. Aquí el paciente tiene trastorno de la estabilidad, va a encontrar nistagmus, disartria y retropulsión. Y el cerebeloso hemisférico, el paciente tiene, los síntomas son del lado de la lesión, predominan los trastornos cinéticos, aquí tiene dismetría, adiadococinesia, hipotonía muscular y el paciente se va a caer hacia el lado de la lesión. Y para terminar, vamos a acá, cuando ustedes tengan un paciente con un cuadro de vértigo, tendrían que valorar la prueba de Romberg, y el paciente normalmente que tiene un vértigo por un daño del laberinto se va a caer hacia el lado de la lesión, ¿ya? El test de Romberg sensibilizado, que el paciente de pie, un pie delante del otro, con los ojos cerrados, se va a caer al lado de la lesión. El test de Barani, el paciente con sentado, con los brazos y dedos índices en extensión, el explorador se coloca delante del paciente y el paciente en el plano horizontal va a haber una desviación de los dedos hacia el lado de la lesión. La presencia de nistagmus o no es importante considerar. Si es de una sola dirección o en ambas direcciones, la dirección del nistagmus lo da la fase rápida. Si es en una sola dirección, es periférico. Si es en ambas direcciones, es central. Si se agota, es periférico, y si no se agota, es central. Aquí este es el cuadro para finalizar. Las diferencias del vértigo o síndrome vestibular periférico central. En periférico es brusco, la intensidad es marcada, los síntomas vegetativos son intensos, los síntomas auditivos como hipoacusia son frecuentes, el paciente se va a caer al lado de la lesión o va a tender a caerse, no se cae, sino que tiende a desplazarse al lado de la lesión. El nistagmo es una sola dirección, es horizontal y es agotable, y normalmente no hay signos neurológicos. En el caso de un síndrome vestibular de tipo central, es insidioso, la intensidad es leve, los síntomas vegetativos son moderados, los síntomas auditivos como hipoacusia y acúfeno son bien raros, existe inestabilidad a la marcha, el nistagmo es en una o en dos direcciones, es variable, no se agota, y los síntomas neurológicos son posibles. Y eso es todo. Si tienen alguna pregunta, como ven, el tema es amplio, he tratado de resumirlo, de todas maneras he reforzado algunas cosas que me parecen importantes que ustedes tengan presente, ¿no? Y que puedan quedar conceptos, digamos, claros, y que no se vea lo que suele verse, ¿no? Se le decía nomás que hay muchos pacientes con Guillain-Barré que llegan a la consulta por los síntomas de Guillain-Barré y le están diciendo que le falta vitaminas, que es por estrés, lo están mandando a su casa, le están dando ansiolíticos, le dan relajantes musculares, le dan corticoides, terminan dando vitaminas en inyecciones, cosas que no deben pasar. Tienen ustedes que determinar las características de un posible paciente con probable Guillain-Barré y hacer las pruebas correspondientes al paciente, no pensar en cosas absurdas que no son frecuentes y no son congruentes con lo mismo en el paciente diabético, ¿no? El paciente diabético hay que hacer la detección de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ustedes en un paciente que esté iniciando una neuropatía pueden dar un tratamiento para controlar la enfermedad y para que la enfermedad no progrese y no llegue a esas consecuencias que he tratado de resaltar, ¿no? Las consecuencias de un paciente que llega a una neuropatía avanzada, ¿no? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, damos por terminada la exactamente a las 8:30. Me despido de ustedes. Saludos. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.